¿Qué te hemos hecho, gobierno, para que nos asesines? Estudiar y pensar no es un delito. Estudiar y pensar son actos que nos han dotado como seres humanos. No es posible que nos tengan como delincuentes. No sé qué es lo que pasa con las autoridades. ¿Por qué? ¿Por qué matan a estudiantes que apenas empiezan a hacer su vida? Ya va a ser un mes y no sé de nada de mí. Ya le doy 2 días nada más. Si en 2 días no aparecen nuestros familiares, vamos a tomar otras medidas. Tal vez, como campesinos que somos, tal vez no nos podamos expresar, pero lo que nosotros sintemos en nuestro corazón, sintemos rabia, porque el gobierno no nos ha respondido como debería. Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo. Ayer hubo manifestaciones en prácticamente todo el país, de hecho, en varias zonas del planeta. Hubo manifestaciones en Europa, hubo manifestaciones en algunos puntos de los Estados Unidos, e inclusive el día de hoy ya se ha confirmado esta condena del Parlamento Europeo a la situación que se priva en nuestro país con respecto a la crisis de Ayotzinapa, a la desaparición forzada de estos normalistas. La Procuraduría General de la República ya busca fincar la responsabilidad de desaparición forzada, es decir, fincarles este delito en particular a los policías involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y ayer, en estas marchas que de alguna u otra manera también eran una catarsis, se escuchaban muchas voces, se escuchaban muchas consignas, se escuchaban también algunas voces envalentonadas que parecen crecer cuando al Estado le va mal y que parecen buscar más una raja política que una solución a los conflictos. Mire, creo que hay que hacer una diferencia entre dos hechos que son históricos, que son dolorosos, que escriben las historias más negras de nuestro país. Y es que déjeme decirle algo. Yo creo firmemente que Ayotzinapa no es Tlatelolco. Sí, hablamos de una desaparición forzada por parte de policías municipales que estaban vinculados al crimen organizado, de narcopolicías. Una desaparición que muy probablemente fue ordenada por narcogobernantes. En 1968, Gustavo Díaz Ordaz, la Administración Pública Federal, dio la orden de asesinar a jóvenes en la plaza de Tlatelolco. A la fecha no sabemos cuántos muchachos murieron en aquel trágico 2 de octubre de 1968. En 1968, ningún medio de comunicación reportaba lo acontecido. Tuvieron que pasar varios años, inclusive décadas, para que nos diéramos cuenta de la tragedia, de la masacre que se había vivido en la Plaza de las Tres Culturas. Hoy, en 2014, todos nos enteramos casi en tiempo real de lo que había sucedido. A la fecha, se siguen buscando de manera intensa a los normalistas desaparecidos. Las manifestaciones exigen la presentación con vida de estos jóvenes. El gobierno ha dado cuenta de lo que ha podido investigar. Definitivamente se sigue quedando corto. Se sigue quedando corto ante el dolor de la familia, ante el dolor de los mexicanos que quieren ver a sus estudiantes vivos, pero que quieren además un México de paz, un México de justicia. Definitivamente hay una responsabilidad del gobierno actual y de los gobiernos anteriores por haber dejado crecer al crimen organizado como lo dejaron crecer. Pero también hay que analizar todos los factores de una problemática global, de una problemática que no se puede centrar únicamente en una consigna, en la exigencia de una renuncia. Hay factores
que tienen que tomarse muy en cuenta. Número uno, la marginación en la que se ha vivido en el estado de Guerrero durante muchos años, durante décadas. Al pueblo mexicano en general se le olvidó Guerrero, como también se le ha olvidado Tamaulipas, como también se le han olvidado otros estados, que terminan siendo presas del gobierno de facto del crimen organizado. En 1968 había una represión clara hacia cualquier protesta. No había una, no había 43, había miles de desapariciones forzadas. Hoy, las protestas continúan, no han sido reprimidas ni tampoco parece que lo vayan a hacer. Algunas protestas inclusive han excedido los límites de la libertad y han terminado por incendiar palacios municipales, sedes de partidos políticos en Guerrero. Guerrero es un estado con total ingobernabilidad. Estorba a Ángel Aguirre, le estorba a su partido político, le estorba quizá al gobierno federal, le estorba quizá a la nación, le estorba a México. Quizá sea una cuestión de horas, quizá una cuestión ya de unos días más para que Ángel Aguirre presente una renuncia, para que se vaya y trate de despresurizar la gran presión en torno a la problemática de ingobernabilidad que se vive en Guerrero. Pero le repito, hay gran diferencia entre lo que sucedió en 1968 y lo que está sucediendo en 2014. Creo que se comete un grave error por aquellas voces que quieren igualar la situación, por aquellas voces que quieren hacernos creer que vivimos en esa época negra de la historia de nuestro país. Cierto, fueron policías los que desaparecieron a los estudiantes, pero también es cierto que el gobierno ha reconocido desde el primer momento que fueron policías los que desaparecieron estudiantes. Y también es cierto que esos policías hoy día se encuentran presos y es muy probable que no salgan más de la cárcel. También es cierto que se está buscando por cielo, mar y tierra a los narcogobernantes que estaban vinculados con el cártel de los Beltrán Leiva, que se busca por todas partes al matrimonio Abarca. ¿Dónde está José Luis Abarca? ¿Dónde se encuentra su esposa María de los Ángeles Pineda? Los que a final de cuentas terminaron por ordenar esta tragedia. Y que quizá terminaron por ordenar esta tragedia por órdenes superiores, porque ellos, esos narcogobernantes, no le respondían al Estado mexicano, mucho menos le respondían a la sociedad mexicana. Esos narcogobernantes estaban respondiéndole directamente al cártel de los Beltrán Leiva, directamente a la banda criminal de delincuentes, de malditos, de hijos de perra que se llaman Guerreros Unidos, que están dispuestos a desollar, a descuartizar, a sembrar terror entre la sociedad. Ayer hubo muchas consignas, ayer hubo una catarsis generalizada en todo el país y en algunas partes del planeta. Una catarsis que terminó teniendo un objetivo en el gobierno federal y en algunos gobiernos estatales. No se oyeron gritos en contra de los Guerreros Unidos. No se oyeron gritos en contra de los que físicamente cometen las peores atrocidades. Simplemente fue un desfogue de emociones. Le repito, una catarsis hacia el gobierno federal, hacia gobiernos estatales. Vivimos una tragedia, sí. Vivimos dolor, sí. Pero insisto, tenemos que darnos cuenta de que el enemigo no necesariamente está en los palacios de gobierno, de que el enemigo está operando de manera cruenta, está operando de forma inhumana en distintas zonas de nuestro país y de que el enemigo se llama crimen organizado. Vamos a estar platicando hoy al respecto de esta marcha que se dio el día de ayer. Estaremos tocando los temas de Ayotzinapa, los temas de la violencia en nuestro país que desgraciadamente resurge, como si fuese una maldición, como si de pronto
de nueva cuenta, este país se convirtiera en un país monotemático, en donde la violencia, en donde la desaparición, en donde el dolor se hace presente.